pero para no desviarnos un poco del tema con el que habíamos iniciado la vez pasada, me gustaría que nos platicaras también la forma en la que tú has ido de alguna manera investigando más acerca de estos temas. Platicabas que hubo un momento en el que se te invitó, de hecho, a reflexionar sobre los temas de género, y tú has encontrado aspectos significativos de esta investigación aquí en México, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay muy poca investigación en México. Ajá. Hay muy poca investigación. Hay un estudio comparativo que se hizo en 2015 por una finlandesa que estaba haciendo aquí un año de, ¿cómo se llama esto? De asistencia. Ajá. Estos profesores asistentes que intercambian en países, ¿no? Y vienen. Entonces ella lo que hace es hacer un estudio comparativo entre los libros de texto de México y de Finlandia. Entonces, su hipótesis es que, pues, ella piensa que la sociedad mexicana, pues, es más machista que la sociedad finlandesa y que, por lo tanto, sus libros van a reflejar eso, ¿no? Y entonces, bueno, después de hacer el estudio comparativo, se da cuenta de que existen las mismas privado, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues aparte de ese, ajá, no hay ningún otro estudio que haya salido en el que se haga una revisión, y fue por eso que, bueno, yo dije, bueno, pues voy a trabajar sobre los libros de bachillerato que hay. Y, bueno, algo que quería decir es que ella lo hizo con libros de secundaria, uh-huh, pero hizo un libro de secundaria editado en Finlandia para finlandeses y con un libro editado en México para mexicanos. No estamos hablando de estas editoriales, ¿no? Monstruosas que, como les contaba en el capítulo anterior y hace un momento, editan para distribuir alrededor del mundo y influenciar, ¿no? A todos, sino este era un discurso como muy local, pero se da cuenta que aún así existen. Entonces, yo lo que quise fue hacer una pequeña investigación sobre los textos en el bachillerato, ajá, que están hechos por profesores de mexicanos para estudiantes mexicanos. Y entonces, bueno, hice la revisión de unos textos del Colegio de Bachilleres y textos hechos para el CCH. Y bueno, lo que me di cuenta o lo que pude ver es que, por ejemplo, que, como te decía, cada vez las historias se alejan más como de estos contenidos de los que hablábamos antes, y están más relacionadas, por ejemplo, con descubrimientos, con experimentos, con eventos históricos, eventos sociales, y no tanto, ¿no? Como eh, con estos diálogos de la vida privada o de la vida social, ¿no? Eso fue una de las cosas que me gustó. Otra fue que hay contenidos que resaltan a las mujeres en los ámbitos públicos, ¿no? Como la ciencia, la cultura, el deporte. Y fíjate que hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, cuando se presentan, este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos también, y entonces a los alumnos les muestran contenido en el que las mujeres tienen un rol estereotipado y otro contenido en el que las mujeres están rompiendo como estos estereotipos. Y se dan cuenta que las mujeres responden mejor a estos contenidos en los que se están rompiendo, ¿no? Estereotipos, y los estudiantes varones responden mejor a los contenidos estereotipados. Ajá. O sea, muestran más interés. Entonces, esa es una de las investigaciones que se hace, ¿no? Y bueno, yo lo que me di cuenta es que, si bien ya hay contenidos como más abiertos en los que, por ejemplo, vemos una parte sobre las mujeres más importantes en la historia, ¿no? Es uno de los contenidos, y solamente hablan sobre mujeres en diferentes ámbitos, escritoras, deportistas, ajá, hablan sobre eso. Pues aún así, digamos que ya hablando del total del libro, siempre es más el tipo de contenidos relacionados
con el género masculino que con el género femenino, ¿no? Más o menos estamos hablando, bueno, lo que dicen es que la media mundial es más o menos, ahorita te digo exactamente, es más o menos como un 63% hombres y 36% mujeres, ¿no? De la presencia de ambos géneros en revistas, en televisión y en las noticias, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que pasa. Y bueno, estos libros continúan, digamos, con esos porcentajes, a pesar de que ya muestran historias que están sobre roles no tan estereotipados de las mujeres. Bueno, pues de todos modos siguen teniendo como esta parte, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, que el tipo de trabajos o de trabajos o profesiones que están relacionadas con con los hombres, pues siguen siendo, ¿no? El abogado, el empresario, el científico, y hacia las mujeres, pues es más como la modelo, la princesa, la actriz, la profesora, y bueno, de repente ahí ves que empiezan a entrar algunas otras como una filósofa o una compositora o una jugadora de fútbol o una deportista, pero por lo general tienen este tipo estereotipado. Quisiera mostrarte una imagen, ¿puedo? Bueno, mira, en esta imagen es lo que yo te quería mostrar, por ejemplo, sobre cómo se proyecta a una mujer. Entonces vemos, por ejemplo, en este libro están hablando sobre las credenciales, los documentos de identificación. Y entonces, bueno, pues vemos a dos hombres, ¿no? Que son súper normalitos, ¿no? Aquí este hombre está un poco gordito, ¿no? Bonachón. Y vemos a este chico sin ningún, pues sí, sin ningún esfuerzo, que está ahí posando, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí a las mujeres, ¿no? Súper peinaditas, esta identificación con la mujer incluso así como de ladito, posando. Y por ejemplo, en esta del Instituto Nacional Mexicano, bueno, la silueta, ¿no? De la IFE, cuando, bueno, pues como dicen, ¿no? Todos sabemos que la IFE es nuestra peor fotografía que podemos tener los mexicanos, ¿no? Ajá. ¿Quieres mostrar tu peor fotografía? Saca tu INE, ¿no? Ajá. Y bueno, pues los libros ¿no? Siguen mostrando este tipo de imágenes en las que se representan a los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces no hay problema en representar a un hombre tal como es, pero pues una mujer tendría que tener una figura perfecta, ¿no? Sí, hay una exigencia social y eso lo hemos estado platicando prácticamente desde el primer capítulo, porque son arquetipos, o sea, más allá de ser estereotipos, son como los arquetipos primigenios que ha conservado, bueno, por lo menos en Occidente, ¿no? Lo platicábamos en una de las primeras sesiones, esta cuestión de cómo en estos textos griegos, ¿no? Que son de los primeros momentos de Grecia, la Ilíada y la Odisea, dos grandes obras, la forma en que se describe a las mujeres, pues prácticamente es a través de la belleza. Y este es un gran arquetipo, ¿no? Porque, bueno, son de los primeros modelos. En cambio, por ejemplo, el héroe, ¿no? Ayas, Aquiles, pues está el valor, la fuerza, el coraje, ¿no? Son sus características. Y si tú analizas, bueno, pues ese arquetipo ha permeado durante toda la historia occidental y bueno, se nos impuso porque somos occidentalizados aquí en América y seguimos con esos arquetipos, ¿no? Esos estereotipos que pues de repente sí, a mí me dan ganas de cuestionar, porque bueno, una mujer no solamente es una cuestión física, ¿no? No es un cuerpo, o sea, es mucho más. Entonces, un hombre tampoco solamente tiene que definirse sobre características como la fuerza, hay mucho más. Entonces, son rasgos que hacen que los sujetos en general, las personas, se vean reducidas, ¿no? De una manera muy esquemática
y que sus comportamientos vayan dirigidos por ese tipo de pues, esquemas, ¿no? Hace que se pierda muchísima riqueza humana, desde mi punto de vista, ¿no? Y del trato, además del comportamiento entre las personas. Solamente, por ejemplo, en el caso de las conversaciones o de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, pues si nos vemos así, ¿no? Es como cuando somos adolescentes que nos interesa nada más fijarnos en el guapo, pues se pierde la riqueza en general, ¿no? O sea, de las personas en general. Entonces, no me parecen modelos muy afortunados. Eh, pero bueno, hay una cuestión que me gustaría que plantearte en esta cuestión que tú hablas de la investigación en México. Decías que, bueno, es en el porcentaje, ¿no? En el porcentaje que se ve de cuántas veces aparecen las mujeres en los textos, en estos esquemas que ya hemos estado hablando, en la cuestión de las profesiones, y aún así me parece que hay que analizar con mayor profundidad el papel de la mujer. Porque, bueno, porque este tipo de trato, creo que pues el 60% no habla nada bien de nuestra sociedad, ¿no? O sea, es muy inequitativo. O sea, debería ser bajito, ¿no? O no sé, tu opinión acerca de esto. Pues lo que pasa es que no existe una conciencia, ¿no? O sea, de repente piensas, por ejemplo, dices, dame el nombre de un científico y pues en automático dices un científico, no una científica, ¿no? Para empezar desde ahí, ¿no? Creo que las cosas que vienen a la mente de primera mano, pues no es pensar como si existe un sesgo, ¿no? O sea, incluso pensar, bueno, existe alguien a quien no se mencionó, alguien, no estamos pensando en eso, sino simple y sencillamente lo que está a la mano. Y bueno, pues por eso es importante, ¿no? Que existan lineamientos que hablen pues un poquito sobre cuáles serían algunas representaciones estereotipadas que no tendrían cabida dentro de un libro de texto, ¿no? Que se haga una reflexión consciente sobre el tipo de contenidos, ¿no? Que se basen más, pues, como decirlo, centrados en hechos, ¿no? Y que si se van a centrar en personas, bueno, pues sea equitativo, ¿no? Y dar importancia tanto al papel de los hombres como de las mujeres en la historia y en los diferentes ámbitos, ¿no? Tratar de incluir palabras diferentes que puedan caracterizar a un hombre y a una mujer e incluso, bueno, pues utilizar las mismas, ¿no? Utilizar las mismas palabras. En esta investigación que yo hice, por ejemplo, hablaban sobre los hombres, ¿no? Que dicen es determinado, es trabajador, inteligente, workaholic, adicto al trabajo, es ¿cómo se llama esto? Es mandón, es enojón, es atlético, es musculoso, activo, talentoso, valiente, joven, triunfante, ¿no? Todas estas, sarcástico, cínico, estas palabras, ¿no? Espontáneo, excéntrico, que hablan sobre los hombres. Pero cuando vamos y en el análisis, ¿no? Que hice de palabras que se utilizan para ellas, bueno, dicen, es limpia, es popular, es sensible, es bonita, atractiva, cálida, bella, delgada, muy delgada, ¿no? Gordita, ¿no? ¿Por qué no hablan de, bueno, mire, ese hombre está gordito, ¿no? No, para ella es gordita, ¿no? Es responsable, distraída, envidiosa, obsesiva, que es una de la que hablan, es obsesiva, pesimista. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? De palabras que se utilizaron para hablar de las dos. Entonces, bueno, hice el análisis, ¿no?
vi estas palabras y otras palabras, por ejemplo, que se utilizaban para ambos. Por ejemplo, generoso, amigable, creativo, honesto, e inteligente. Y ya. Ajá, son las palabras que comparten en el análisis de estos 5 libros que hice. Y es muy inteligente, bueno, es muy inteligente tu investigación, pero también es muy interesante esta forma en la que estás haciendo la comparación, porque ahí es cuando vemos justamente la contundencia de esta separación, ¿no? Sí, porque sí, porque a lo mejor puede haber un discurso, ¿no? Y puede alguien decir, lo que pasa es que tú, como eres feminazi, estás viendo todo, ves moros con tranchete por todos lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Esta parte de que todo lo personalizan y dicen, bueno, pues tiene que ver como tu visión, ¿no? Del mundo y que te sientes como un poco relegada o lo que sea. Pero cuando se hace una investigación de este tipo que es cuantitativa, ¿no? Y en la que se ve ya exactamente el tipo de palabras, bueno, pues te das cuenta que estos continúan, ¿no? Que siguen estando ahí y que son evidentes y bueno, pues ahí ya no hay este tema de discusión, ¿no? Esa palabra se utilizó para un hombre y no se utilizó para una mujer, ¿no? Ya es algo que podemos ver, ¿no? También hay otra cosa y es que los libros están más abiertos a romper los roles estereotipados de mujeres que de hombres. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay pocos ejemplos, ¿no? En los libros en los que el rol del varón masculino, del varón, se rompa, ¿no? Casi siempre son los de las mujeres. Fíjate que ese punto es, qué bueno que lo tocas, porque me parece sumamente interesante. De hecho, lo estábamos platicando también en alguna otra sesión con otra compañera. Y lo que estábamos planteando en esa ocasión es que el asunto de esta desigualdad de género no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta también a los varones de manera negativa. Entonces, me parece grave que efectivamente los editores tengan ya, digamos, en la mira cambio en las actitudes o en los estereotipos que se usan en los libros de texto, pero que todavía no se den cuenta que también necesitan cambiarse los roles que se están pensando para los hombres, ¿no? Porque ahí otra vez volvemos a la misma problemática. Es como decir, bueno, sí, aceptamos que hay una desigualdad, pero estamos hablando de la sobrerepresentación que tiene el varón en los textos y estamos hablando otra vez de que no se están cambiando esos esquemas, que se les sigue asignando este rol de alguna manera tradicional y que pues en ese sentido seguimos reforzando y no abona a este cambio, ¿no? Sí, y definitivamente pues habrá varones en este momento que ni siquiera se sientan identificados, ¿no? Con esto que pasa o que sientan, ¿cómo decirlo? Pues un poco a lo mejor como de pena o de culpa por tener cierto tipo de actitud o que sean molestados, ¿no? Por no ir con los roles que se supone que marca la sociedad y en este caso también el discurso educativo, ¿no? A través de los libros. Y pues bueno, entonces digamos que tenemos en los libros de texto y tenemos en nuestras prácticas como profesores, pues una gran oportunidad, ¿no? de abrir estos constructos que hemos ido formando a través de tantos siglos y de pues dar apertura, ¿no? a nuevas formas de concebirnos, a nuevas formas de aceptación y bueno, pues ir normalizando ya no estas relaciones de inequidad, sino estas relaciones de equidad y un discurso más inclusivo. Claro, porque bueno, yo estaba pensando que una de las cosas que también creo que voy a dedicarles un tiempo, un momento, a ver quién me ayuda,
¿no? Voy a invitar a alguien más, tú también estás invitada, es al análisis de las canciones, ¿no? Porque este caso, bueno, tú estás hablando del uso de los textos, de los diálogos, imagino que hay en los libros, ¿no? Todo tipo de estructura, ¿no? Académica. Pero, pues nosotros como personas en general en nuestra vida cotidiana estamos constantemente influenciados por pues una de las artes que no sé si por fortuna o desafortunadamente ha sido más comercial, que es la música, ¿no? Y resulta que a través de las canciones, que es uno de los géneros más populares, se marcan, o sea, esto que estás hablando acerca del uso de las palabras y del discurso es mucho más fuerte, es digamos que como una especie de bombardeo constante a las subjetividades de las personas, ¿no? Entonces, vale la pena, por ejemplo, hacer también análisis de las canciones, porque se transmiten unos mensajes que de repente si las escuchamos y las analizamos detenidamente, pensamos, bueno, o sea, ¿qué estamos digiriendo? O sea, ¿qué le estamos dando a nuestro cerebro, no? Porque casi eso sale de manera inconsciente, ¿no? Entonces, Sí. Esto también, bueno, creo que es un tema en el que pueden profundizar los psicólogos, cómo es que va influyendo en nuestra mente, ¿no? Toda esta cuestión de los discursos. Pues es este término de crear conciencia, Raquel, porque, por ejemplo, a mí me pasó, te voy a contar una anécdota. Yo tenía una estudiante que es pro defensora de los derechos de los animales. Y entonces yo un día entro al salón. Tú sabes que a mí me encanta andar de botas, ¿no? Entonces entro al salón con unas botas sintéticas y entonces empieza a aplaudir. Y volteo y me dice, vaya, hasta que no caminas sobre el sufrimiento de un animal. Ajá. Obviamente, yo jamás en la vida lo había pensado. O sea, para mí, jamás había tenido como la reflexión, y en ese momento entendí a las personas que no entienden, por ejemplo, lo que es el acoso, que no entienden lo que es la práctica del sexismo, y es que, pues, uno lo ve como una cosa de todos los días, ¿no? Y está tan normalizado que ni nos damos cuenta. Entonces, no es ni siquiera que ellos se conciban, ¿no? O ellos o ellas se conciban como machistas o como lo que sea, sino que simple y sencillamente no ha habido una reflexión, ¿no? Y bueno, y te digo, yo te hago esto, a mí ahí fue cuando a mí me entendí, ¿no? Cómo es posible que alguien vea algo que tú no estás viendo, que alguien sea consciente de algo en lo que tú jamás habías pensado y que jamás habías reparado y nunca habías pensado en todo lo que había detrás, ¿no? Entonces, creo que, bueno, precisamente, ¿no? Los profesores, por eso te digo, hay una gran oportunidad en este momento, a través de nuestras prácticas, a través de estos momentos de reflexión, del análisis, como dices, de canciones, de textos, de imágenes, de un montón de cosas que están pasando en las que, bueno, nos podemos dar cuenta pues de todo lo que decimos, ¿no? Que todo lo que decimos pues está cargado de muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra sociedad, y bueno, pues que no necesariamente somos conscientes de ellas, pero sí somos parte de ellas. Entonces, bueno, pues hay que pensarlo, ¿no? Hay que reflexionar. Claro. Sí, sí, y yo creo que ya para ir cerrando también esta parte, Ale, bueno, primero agradecerte, obviamente, que nos compartas tu investigación, que nos compartas estos resultados. Claro que no es lo mismo que cuando tú puedes acceder a todo lo que has hecho, ¿no? Porque pues estamos en un programa un poco como de divulgación con charlas que pretenden, digamos, iniciar en estos temas, no son para nada, no tienen la pretensión de ser pues como completamente académicas, un poco más de un toque informativo, ¿no? Divulgativo,
pero para abrir justamente la discusión en una comunidad, y mi interés y el interés también de, pues, de las personas que han participado en este espacio es abrir ese campo, este campo que además creo que también es desafortunadamente muy reducido, porque como tú dices, somos apenas, nos estamos como conectando, se está como volviendo un poco como una especie de red, ¿no? De personas que han estado haciendo este tipo de cosas y que dicen, bueno, lo importante ahora es la difusión, ¿no? La importante es abrir camino. Lo importante es que ya empecemos a reflexionar para cambiar, porque el asunto es ir cambiando estas prácticas. De nada sirve que lo sepamos si volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, pero va a suceder, Raquel, es que es tan internalizado, ajá, que uno lo sigue haciendo, pero debe de estar consciente, o sea, de repente lo haces y dices, hey, ajá, aquí hay alarma, ¿no? Exactamente, creo que esa es una de las cosas que ya, bueno, por lo menos en mi caso, me pasó más o menos similar con lo que tú nos estás platicando, y precisamente por esta iniciativa, porque yo estoy viendo que efectivamente hemos escuchado a lo largo de muchos años las tendencias feministas, y luego hasta yo creo que como mujeres sentíamos, muy qué bueno, ya podemos estudiar, estamos en la universidad, ya estamos abriéndonos camino, etcétera. E incluso yo creo que aceptamos lo que tú dices, el desprecio, el acoso, el sufrimiento, el estar señaladas, etcétera, porque teníamos también como una idea de que así va a ser o así tiene que seguir siendo. Y creo que no hay ninguna razón para pensar que esto se tiene que perpetuar, sino todo lo contrario, ¿no? Yo tengo la idea de que entre más personas empecemos a dialogar sobre estos temas y podamos, por ejemplo, contribuir, como tú dices, en tus clases o con los amigos o con las personas cercanas, vamos a empezar a generar pues alternativas, ¿no? Porque el asunto es, bueno, no queremos esto, como tú dices, estos estereotipos, pero entonces, ¿hacia qué camino vamos a ir? O sea, ¿qué es lo que sí queremos, no? Y yo creo que lo que queremos es una sociedad más abierta. Yo creo que queremos una sociedad respetuosa, más consciente, ¿no? Una sociedad más respetuosa. Entonces, tenemos que ir dirigiéndonos a ese camino, aunque sea con pequeños pasos, con un granito de arena, pero sí ir constante, ¿no? Ser constantes en eso, como tú dices, porque sí creo, es muy difícil cambiar hábitos, es muy difícil cambiar la historia de nuestras vidas, ¿no? Hay momentos, para los niños es más fácil, de hecho, porque sí, pues están ahí, ¿no? Aflorando apenas, pero para los adultos nos cuesta mucho trabajo cambiar este tipo de hábitos, pero se puede hacer, yo digo que se puede hacer, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Pienso que muchas mujeres de nuestros tiempos damos muchas cosas por sentado. Y sobre todo las personas que vivimos en la ciudad, que tuvimos siempre acceso a la educación y que jamás sentimos pues como un gran, ¿cómo decir? Como a nadie que nos detuviera para poder estudiar, viajar o lo que fuera. Pensamos que eso ya es algo por sentado, ¿no? Que pues lo tenemos y que eso es para todos. Pero bueno, solo basta con mirar las historias de nuestras familias, las historias de las mujeres de nuestras familias y darnos cuenta de que cada una de las mujeres que está detrás de nosotros, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, cada una de ellas fue rompiendo con algo para que ahora tú puedas tener el acceso a todo lo que tienes y tener los derechos de los que gozas. Entonces, te digo, simple y sencillamente es empezarnos a concientizar, empezarnos a ver, a reconciliarnos, ¿no? Con nuestras mamás, porque además hay muchas que en este momento dicen, yo no quiero ser como mi mamá, ¿no? Y entonces ni siquiera reconoces todo lo que a lo mejor estaba allá atrás, ¿no? Y todas las circunstancias que vivieron y todo lo que tuvieron que romper. Y entonces, bueno, pues te digo, es que es algo que pues sí toma tiempo, ¿no?
y como todo, pues siempre tenemos recaídas, ¿no? Y uno se cacha, ¿no? Diciendo o haciendo actitudes que dices, esto no va, ¿no? Esto no va, esto no va, esto no respeta a otras mujeres, esto que estoy haciendo no habla sobre la sororidad o la solidaridad que yo realmente, pues ya para cerrar, me gustaría mencionarnos que bueno, pues es como dices, esto es un caminito, ¿no? Es algo que vamos a ir construyendo, que estamos construyendo, y que a veces pues tenemos que reflexionar también sobre el papel que tuvieron otras personas en la construcción de nuestro camino, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, cómo ellas de alguna manera ayudaron a que nosotros ahora tengamos acceso y todas las libertades o los derechos a los que podemos tener. Y que no siempre estamos conscientes, ¿no? No lo damos por sentado, entendemos que así son las cosas, y tal vez por eso muchas aún no entendamos, ¿no? La importancia de crear esta red de apoyo, de abrir espacios en los cuales se reconozcan los logros de las mujeres, se aplaudan, se dejen ver, se visibilicen, ¿no? Las injusticias, o se visibilicen las buenas prácticas que tienen alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, estamos en un momento, creo que es un buen momento para iniciar el diálogo, para abrirnos, ajá. Y sobre todo, yo te agradezco mucho este espacio porque me gusta esta idea de hablarlo desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Pues sí, con una base teórica y con una base que no solo habla de nuestras experiencias, sino también de las investigaciones y de lo que hemos podido ir encontrando, ¿no? Algo con más sustento, ¿no? Que solo las opiniones. Sí, sí, porque a veces las opiniones son erradas y así es como se van difundiendo cosas que no, pues no abonan, o cosas que no ayudan a la construcción pues de un diálogo pues más fructífero, ¿no? Y a veces lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales es que sí se tocan los temas, pero más que dialogar, pues además de que la gente no está acostumbrada realmente a dialogar con argumentos, es más fácil el insulto, es más fácil las generalizaciones falsas, es más fácil el uso de falacias, etcétera, ¿no? Pero ya no quiero abundar en esto, Ale, te doy otra vez las gracias, te mando un fuerte abrazo y espero que en algún momento Igualmente, podamos abrazar bien, porque esto de la pandemia no nos permite, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel. Creo que pues este espacio esperemos que tenga muchos frutos, y bueno, pues como les digo a muchas personas, tal vez estemos socialmente, físicamente distanciados, pero eso no quiere decir que emocionalmente lo estemos, ¿no? Entonces, un abrazo y Claro. pues sabes que siempre seremos compañeras. y, Muchas y en la gracias. gran admiración que siento por ti. Igualmente, Ale, es mutuo. Bueno, muchas gracias.